El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 29 de noviembre. Usted está viendo Next, Canal 21. Este es Entre Líneas. Bueno, 29 de noviembre y no puedo empezar sin antes enviarle pues mis sinceros saludos, felicitaciones al Benemérito Cuerpo de Bomberos que ayer celebró sus 133 años de fundación, igual que a nuestro país, Panamá. Ayer, 199 años de la independencia de España, inaugurado con este diálogo, en el cual pues, estuvieron como testigos de excepción al expresidente de Chile, Ricardo Lagos, y al presidente de la República. A ver cómo transcurre este nuevo intento de poner las cosas en orden y en su lugar. Una semana también donde se dieron dos casos importantes. Uno, el cierre del caso Caja de Ahorros con esta decisión de no aceptar la casación, y el caso del expresidente Ricardo Martinelli, donde dicen dos de los tres jurados del segundo tribunal que no valoraron al testigo protegido. Bueno, este señor con su sarta de cuentos y de mentiras, que ahora, bueno, Alfredo Vallarino Alemán nos va a comentar. José Luis Ríos. Así es, Fernando, y la pandemia sigue llenándonos de sorpresa con esto de la muerte del futbolista Diego Armando Maradona, el obispo Ashley también, nuestro país y otras personas más que también han muerto a causa del COVID-19 en nuestro país, que ya sobrepasamos las 3.000 muertes a causa de este virus. Los casos siguen aumentando. Por 5 días seguidos hemos tenido casos por arriba de 1.000. Y esto hay que prestarle atención principalmente con ese decreto ejecutivo. Ahora que los que tengan 60 años y que tengan alguna enfermedad crónica pueden regresar a su trabajo, así como las mujeres embarazadas. Sin embargo, el tema judicial, Fernando, fue lo que dio de qué hablar en esta semana, y no solamente los abogados del expresidente Ricardo Martinelli lo han mencionado, sino un grupo de abogados independientes también, Fernando, ya están diciendo que peligra la constitucionalidad del país con un doble juzgamiento, o sea, es decir, una persona juzgada 2 veces por el mismo caso, cosa que le está ocurriendo al exmandatario panameño, Fernando. Así es. Bueno, nuestro primer invitado de esta mañana es el abogado Alfredo Vallarino Alemán, miembro del equipo legal del expresidente Martinelli y abogado del vicepresidente Felipe Alejandro Virsi en el caso Caja de Ahorros. ¿Por cuál quieres empezar, Alfredo? Buenos días. Saludos, Fernando, saludos, José Luis, y a toda la audiencia de Entre Líneas. Por el que quieras empezamos. Bueno, empezamos por el caso Caja de Ahorros. Bueno, ya llegado, no admitida esa casación. ¿Y qué sigue ahora? Porque, pues, 4 años, 1 mes y días de esa exhibición en los medios de personas con movimientos restringidos, personas que perdieron su trabajo, su libertad. ¿Y ahora qué? Fernando, eso es lo doloroso, y yo espero que realmente el Procurador General de la Nación entienda lo grave que esto ha sido, ¿verdad? Porque lo que está diciendo la Corte no es que no encontró culpables. Lo que está diciendo la Corte, el segundo Tribunal Superior y el juzgado, es que jamás hubo un delito, ni siquiera. Es decir, no había nada que investigar. Así de fuerte fue la sentencia que hizo el juzgador de instancia, y luego fue ratificado por el segundo tribunal y después por la sala segunda de lo penal. Entonces, tener a fiscales que primero han gastado un platal del erario público en este proceso, porque ellos son los que realmente han terminado afectando el patrimonio del Estado. Han gastado miles y miles de dólares en este proceso, ¿verdad?, para tratarse de un proceso que no tenía ni siquiera un delito. Y en esto yo creo que es importante que la gente recupere un poquito de memoria,
porque esto nosotros lo estuvimos diciendo desde el inicio, que había un préstamo que se había otorgado con todas las garantías posibles. Es decir, si el deudor no hubiese pagado el préstamo, habían garantías como por 3 o 4 veces para poder que el banco tuviese la capacidad de recuperar hasta el último centavo. No solo eso, el préstamo se pagó hasta el último centavo. Trataron de presionar, a tal punto fue esto, que el propio banco contestó: a mí no me falta un real, yo no me voy a constituir en querellante. Fue tal la presión que 3 directivos los llevaron a renunciar de la junta directiva nombrada por Juan Carlos Varela, y que tengo que reconocer que esa junta directiva se portaron como varones y prefirieron renunciar a que los obligaran a presentar una acusación que no tenía sustento. Llegamos a un juzgado de instancia. El juzgado de instancia vio que habían tenido a 22 personas procesadas, personas que, como tú bien lo dices, perdieron muchos su libertad, muchos perdieron su trabajo, personas perdieron sus casas, estuvieron en varias primeras planas de todos los periódicos de este país diciendo que había un peculado. Esa era la forma en que lo trataban. El día que les daba la gana hablaban de un peculado de 7 millones, el día que les daba la gana decían que eran 30. Incluso hace unos días vi en una de estas páginas irresponsables decir que había un faltante de 197 millones. Y es importante que la gente sepa que se probó que no faltaba un solo centavo. No solo no faltaba un centavo, es quizás el préstamo que más le dio en intereses de ganancia a la caja de ahorro, lo que indica que la junta directiva, incluido, tomaron una decisión que le generó a la caja de ahorro muchísimos beneficios económicos. Pero llegamos a ese juzgado de instancia y la juez le dijo: nunca se debió empezar un proceso por esto, porque jamás hubo delito. Y la fiscalía insistió en este tema y llegó a un segundo tribunal. Y el segundo tribunal, por unanimidad, le dijo absolutamente lo mismo. Hace años dijimos que esta casación no tenía ningún sentido y que lo único que buscaba era seguir sometiendo a las personas a las medidas cautelares de impedimento de salida del país, a gente que ha tenido que pagar miles de dólares en fianzas para poder mantener su libertad, a gente como Wes Valdés, que lo trajeron de República Dominicana basado en este caso, ¿verdad? Haciendo todo un espectáculo al señor Francolini. A ti te fueron a sacar de una televisora. Todas esas cosas que se vivieron, y ahora yo tengo 2 fiscales, y lo digo con nombre y apellido: Tania Sterling y el fiscal Mojica, Adesio Mojica. Adesio Mojica. Y disculpa que se me fue el nombre, pero es que la molestia es tal, porque esas personas tuvieron cerca de 4 años y medio presionando con este caso, con juzgados, tribunales superiores y ahora la más alta corporación diciéndoles no había delito. Entonces, procurador, si yo, abogado, voy y denuncio un delito que no existe, me persiguen a mí por simulación de hecho punible, ¿qué va a hacer usted con 2 fiscales que agarró a 22 personas y les puso acciones privativas de su libertad? A muchos los llevó a la cárcel, les puso primeras planas. ¿Qué es lo que pasa con estos 2 fiscales y cómo esos 2 fiscales pueden mantenerse en el Ministerio Público? Y que no se me pongan aquí santurrones y que no se me pongan aquí sentidos de que uno les habla muy duro y les habla muy fuerte, porque ellos les sacaron primeras planas a mucha gente, tratando los veladores, tratando de que se habían robado X cantidad de plata del Estado, sabiendo que no faltaba un real. Tania Sterling siempre lo supo. Ahí había una secretaria de actas que ni siquiera votaba, y a esa señora la mandó a meter presa. La tuvo más de 2 semanas detenida. Las niñas de esa mujer lloraban, le sacaron primeras planas, la botaron del trabajo, para luego ver a Tania Sterling en una audiencia diciendo: ah, no, disculpa, con ellas no queremos presentarle cargos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a permitir ya de fiscales de este país? Estos fiscales supuestamente
quieren hacerse pasar por adalides de que están peleando en contra de la corrupción y son la corrupción institucionalizada. Todos aquí sabemos lo que hicieron y cómo se hicieron de la vista gorda en los casos de Odebrecht. Entonces, esas personas no pueden estar en el Ministerio Público. Procurador, ya hicimos el caso de principio hasta el final. No falta ni una sola etapa. Esto no se trata de fiscales que simplemente agarraron y se equivocaron. En estos procesos de peculado, si es que hubiese habido una investigación, es mentira que se hacía necesario ir a sacar a personas a las 5 de la mañana en operativos simultáneos delante de sus hijos en las casas. Hubieran sido fácil citarlos y que se permitieran las explicaciones. Claramente era una justicia mediática. Cuando aquí se vio un proceso en donde iban a sacar a un periodista de una televisora, claramente era una intimidación al medio. Era la forma en que estos fiscales estuvieron trabajando estos casos. Ya llegamos al final de este caso, no hay otro lugar donde ir. Llegamos hasta la Corte Suprema de Justicia. No es que se ganó por fallos divididos y en una instancia sí y en una no. Se le ganó en las 3 instancias, en todas por unanimidad. Y ese mensaje tiene que llegar del procurador y el procurador tiene que decir: no acepto esto en el Ministerio Público. Los dos se van de aquí. Y eso es lo que nosotros realmente esperamos y, por supuesto, yo, desde la persona que yo represento, en este caso a Felipe Virsi, que nos tocó un juicio muy mediático, muy difícil en su momento, pero como hemos tumbado otros relacionados a él, desde Financial Pacific, el propio de la Caja de Ahorro, Riegos de Conocí, y múltiples otros que no vale la pena ahora mismo entrar por no desviar el programa. Pero yo espero que cada una de estas personas de la Caja de Ahorro, que fueron vinculadas, que eran personas, oye, banqueros, gente aquí que tenía una reputación intachable en aseguradoras, gente que los pusieron en listas de World Check, o sea, realmente hicieron daño. Que todas las personas reclamen la salida del Ministerio Público, uno, tanto de Tania Sterling como de Adesio Mojica, por lo irresponsables que fueron en este caso, y también que reclamen los justos daños y perjuicios que le corresponde recibir por una ineficiente actuación de un funcionario del Estado. Pero, Alfredo, este es un caso típico del barelismo que empieza con esa zona negra del difunto Saltarín y su mujer armando los casos. Eso después lo publican en la prensa y ahí mágicamente se convierte en noticia crimini, no como ocurrió con el fiscal o el procurador de Brasil, no como ha ocurrido con un montón de desfalcos que hubo en el gobierno anterior de Juan Carlos Varela, que salieron publicados en los periódicos y esta señora se limpiaron sus santas partes con ella. Aquí fue de manual, cómo ellos armaban casos, cómo a diario la prensa se convierte en una especie de ariete del barelismo para impulsar todos estos casos. ¿Y ahora qué? Es lo que digo, es lo que insisto. Hay que caerle civil y penalmente a todos los responsables. Primero, a ese diario también lo quisiera yo pidiendo disculpas. Le dedicó cualquier cantidad de titulares. De hecho, de un supuesto titular del diario empieza el caso. Pero todos sabemos que esa no fue la razón por que empezó. Porque aquí, este caso que arranca, si mal no me equivoco, por el año 2016, este caso, cuando uno ve los informes de Saltarín, es decir, ellos supuestamente arrancan el caso diciendo: vimos una noticia en la prensa de un cheque de $500,000 a Francolini, que claramente no coincidía ni siquiera en la fecha con nada relacionado al préstamo, pero ellos dicen: producto de esta noticia, vamos a investigar. La primera mentira, Fernando, es que aquí todos los días salen noticias en todos los medios diciendo una serie de cosas y yo no veo a la Fiscalía armando esos casos porque vieron una noticia, porque vieron una cuestión en una red social, porque nada. Pero estos casos que venían de la época del barelismo, claramente se arrancaron o con un testigo protegido, entre comillas, que ya lo conocemos, o con una llamada anónima, según ellos, por una llamada anónima empezaban casos, o porque salió una publicación en la prensa. Pero en esta publicación de la prensa que salió en el 2016, en los informes de Saltarín, desde julio del año 2014, ya se estaban reuniendo con las personas de la Caja de Ahorro y están los informes donde Saltarín ya estaba viendo cómo armar este caso, porque esto tenía nombre y apellido.
dos personas principales quizás dentro de este espacio, que eran Ricardo Francolini y Felipe Virsi. Por tratar de afectar a estos dos y finalmente tratar obviamente de llegar a Ricardo Martinelli y afectarlo, 20 familias más tuvieron que sufrir eso, incluyendo la tuya. Claro. Y te vuelvo a decir, es doloroso porque esto no son 20 personas. Los que estuvimos en ese caso, vimos a los hijos de esas personas llorar, vimos a las madres de esas personas llorar, a tu propia tía la vi llorar, a Mayín, la vi llorar por este caso, por la forma injusta en que se trataba este caso. Entonces, yo creo, Fernando, que llega una hora en donde el procurador tiene que mandar el mensaje de decir: yo no estoy de acuerdo con este tipo de porquerías. Yo no estoy de acuerdo con tener gente aquí en este Ministerio Público que abanique este tipo de cochinadas, maleanterías jurídicas que vienen desde la Presidencia de la República en su momento. Entonces, el mensaje tiene que ser contundente. Tú le has costado al Estado no solamente este caso, tú le has costado al Estado lo que va a costar estas demandas. Ahora sí hay un daño al erario público, y ese daño al erario público está causado de manera directa por Tania Sterling y por el Adesio Mojica. Y ellos tienen que responder. Y yo hace un año les puse en mi programa, les dije: les doy la oportunidad de que ustedes recapaciten y no hagan a la gente sufrir el espacio de casación, porque sabíamos que eso era meramente ganar tiempo y que no se los iban a admitir. Y de todas maneras lo hicieron. Y les dije: como lo hagan, me van a oír la boca, porque ese fallo, con toda seguridad, nosotros lo íbamos a ganar, porque teníamos un proceso en el cual no había la pérdida ni siquiera de un centavo de la caja de ahorro. Bueno, Alfredo, está también el caso misterioso del expresidente Ricardo Martinelli y esta decisión del viernes antepasado de 2 de los 3 jueces de decir que no se valoró la declaración del mal llamado testigo protegido. Mira, te diría primero que no es un testigo protegido ya. Lo que sí quedó claro es que es un testigo comprado. Exacto. Es un testigo que se le pagó. No se le pagó cualquier cantidad, cualquier suma de dinero, Fernando. A ese testigo, con plata tuya y mía, se le ha pagado a la fecha cerca de $600,000. Esa era una persona que ganaba $700 antes de su declaración. Y al día siguiente de su declaración empieza a ganar casi $9,000. Entonces, nada más eso, y ojalá ustedes puedan recoger una declaración del propio procurador actual de la Nación, cuando en un programa realizado en otro canal, cuando él no era procurador, él dice: lo último que a mí se me ocurriría como fiscal sería llevar a un testigo al que después que declaró le multiplicaron por 10 su salario. Pero no creas que nada más es un tema de que le multiplicaron por 10 su salario. Este señor llega a un proceso diciendo: yo soy un testigo oculto, soy un testigo protegido, y yo vengo a contar aquí algo que me contó una tercera persona y yo lo quiero poner de conocimiento de la Fiscalía. Así llega esa persona al proceso supuestamente voluntario. En el juicio salió que quien lo mandó a él y quien estuvo reunido con él el día anterior a que él fuera a declarar, Juan Carlos Varela Picuiro y el señor Jacinto Gómez, en el Consejo Nacional de Seguridad, en donde gente de ellos mismos, testigos de la propia Fiscalía, dijeron que lo habían visto amenazado. Ese testigo que dice, llegó al proceso diciendo: mira, aquí te traigo un CD que me dio un amigo mío para que yo te trajera con los correos. Luego llegó al juicio y dijo que ese CD lo había grabado él mismo, que no lo había grabado ningún amigo, sino que lo había grabado él mismo. Y luego terminó saliendo que él no lo había grabado, ni tampoco el amigo, sino que se habían grabado en la computadora de Rolando López.
ese testigo inicia en la fiscalía años atrás diciendo que es que a él le contaron de este tema de los correos. Llega al tribunal de juicio y en el interrogatorio él dice que él sacó eso de su propio correo. Pero curiosamente, si él lo saca de su propio correo, él estaría diciendo yo cometí el delito, es decir, él mismo cometió el delito. Y si eso fuese así, entonces ¿por qué la fiscalía nunca lo procesó? ¿Por qué no lo botaron de la policía por haber estado haciendo algo ilegal? Pero peor, ¿cómo le sube por 10 el salario? Entonces, esta persona que llega con todas las inconsistencias del mundo, además cuando se le cerró en el interrogatorio de manera directa si alguna vez él podía señalar a Ricardo Martinelli de haber hecho alguna instrucción de esto entre el año 2012 y 2014, que era el tema de los pinchazos. Pregunta cerrada, ¿sí o no? No, porque no podía hacerlo. Entonces, decir que se subvaloró a este testigo decía que no sabía cómo llegó a Estados Unidos, que quién lo había nombrado, no tenía idea cómo llegó allá, no se acordaba dónde había grabado entonces los correos, no se acordaba. Entonces, que magistradas digan que no saben de dónde los jueces le pudieron restar valor por ser sospechoso, más bien a mí me parece muy sospechoso esta decisión de estas magistradas, que en su momento fueron subalternas directas tanto de Harry Díaz como de Jerónimo Mejía. Entonces, para mí, indistintamente de cuál sea la posición de un magistrado, yo sí te quiero decir una cosa. Si nosotros llegáramos a ir a ese juicio, ellos tendrían que ir con exactamente las mismas evidencias, pero ahora con un problema adicional para ellos. El problema de ellos es que ya sus testigos declararon. Es decir, al principio nosotros no sabíamos qué podía ocurrir de una declaración, por supuesto teníamos nuestra teoría del caso, pero había que como cirujanos ir extrayendo de eso en complejos contrainterrogatorios. Pero ya hay un perito, el jefe nacional de informática forense, que dijo haber sido presionado por Piqué, que dijo esos CDs están rotos los sellos, esos no son la forma en que yo dejé eso grabado, yo no puedo hacerme responsable por la información que está ahí. Entonces, si ya nosotros tenemos que toda esa gente dijo eso, no lo puedes variar, eso está en audio y video. Y de hecho la gente lo va a ir conociendo lo que la gente, lo que esa gente declaró. Porque es la manera en que el país sepa que esto no tiene ya nada que ver, porque si algo ya perdieron, eso sí, ya perdieron los dos delitos más grandes que ellos tenían dentro de esto de peculado, que ni siquiera los pudieron ayudar con eso. Alfredo. Pero lo que sí está aquí, ¿sí? Sí, porque a los querellantes no se le admite la solicitud, pero con esto se le podría dar un beneficio a ellos. ¿Y dónde quedaría esa supuesta violación a un doble juzgamiento en este caso? Bueno, es que te explico. Si tú lees la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de San José, tú vas a ver, como incluso es en Estados Unidos, en muchos países, tú vas a ver que el derecho a la doble instancia, ¿verdad? El derecho a que se pueda repetir un juicio es un derecho del acusado. Si tú lo ves ahí, tú vas a decir, el acusado tendrá derecho a, en un momento dado, una revisión y tal y tal. ¿Por qué? Porque estas magistradas, en 2 semanas y media, no pueden haber visto lo que se dio en 4 meses de juicio. Es decir, ellas no tuvieron inmediación. Entonces, querer ellas saber más que los jueces que estuvieron presentes por 4 meses, obviamente ya de por sí es nefasto. No lo tuvieron en inmediación y que ellas estén tomando esas decisiones. El presidente de ese tribunal, el magistrado Diego Fernández, hizo tremendo salvamento de votos, que quiere decir, marcó su desacuerdo con estas 2 magistradas y dijo claramente hay elementos para tener sospechas sobre ese testigo protegido. Pero volviendo a este tema del doble juzgamiento, yo siempre digo que el caso de Ricardo es icónico, es un caso que busca más bien inhabilitarlo políticamente. Eso es el criterio de nosotros y por supuesto nosotros vamos a ir con sangre en los ojos, ¿verdad? Eliminando esa posibilidad de que ellos traten de hacer eso.
Pero ¿por qué pasa eso? Yo quiero que tú me recuerdes aquí en Panamá un solo caso en que una persona no haya sido imputada. Claro. O un caso aquí en donde la persona haya resultado absuelta, ¿verdad? Y resulta ser que termina absuelta esa persona y no les gustó el juicio. Pues, ¿sabes qué? Mejor vamos a hacer otra vez el juicio. O sea, eso Panamá no lo ha visto. Y como Panamá no ha visto eso, porque eso está reservado para temas muy particulares, como Panamá no ha visto eso, yo te puedo decir, Panamá va a saber que lo que hay detrás de esto es un tema netamente político. Pero nosotros estamos sujetos, por convencionalidad, estamos sujetos a normas internacionales. Entonces, no es solo Panamá y lo que aquí pueda decir la Corte Suprema ante los recursos que claramente como defensa vamos a interponer. Es lo que también va a decir la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque Panamá no puede decir, ya te juzgaron, te hicieron inocente. No solamente es un tema de doble instancia, porque yo quiero que esté claro que el proceso llegó a ir a una doble instancia y en casación no les admitieron esa casación. Entonces, a pesar de que esa instancia, como cada uno se fue por vía separada, ahora tú me vas a decir, no sabes qué, no estuviste bien en el juicio, perdiste también la casación, perdiste una anulación, pero en una anulación de la fiscalía yo te voy a dar una parte, no te voy a dejar procesar los peculados, pero yo te voy a hacer que tú tengas que repetir la parte de los pinchados. Entonces, no me gustó la decisión que dieron, yo no estuve ahí, yo magistrada, no estuve ahí, pero quiero que se repita y lo vuelvas a juzgar. Aquí hay un tema constitucional de que no puede haber doble juzgamiento. Y no me importa si ellos tienen una interpretación sobre lo que tiene una ley, la Constitución y las convenciones están por encima. Y nosotros tenemos que defender eso porque si no, perdemos el país que tenemos. Y el día de mañana, cuando a cualquiera panameño aquí no le guste la forma en que lo juzgaron, a alguien que tenga poder, le dice, repítele el juicio. Y si vuelve a perder, le dice, vuélveselo a repetir. Y así hasta que logre alguien que lo condene, y eso sería completamente ya pues llegar a la etapa de piedra, a la era de piedra para la justicia. Así que yo creo que como país, los juristas, y aquí yo que no tengo nada que ver con la política de Ricardo Martinelli, de hecho soy de un partido distinto, pero sí te puedo decir que yo sí le voy a pedir a los seguidores de Ricardo y a todos los que creen en la justicia, así sean de los distintos partidos, que se pronuncien de manera vertical y de manera fuerte con este tema, porque nosotros no podemos tener una justicia blandengue en donde magistrados ceden a los caprichos de intereses políticos o de intereses económicos que a veces están detrás de estas decisiones. Así es. Quiero decir de manera muy clara, yo en su momento hice una conversa hace mucho tiempo con el presidente de la República actual, lo miré a los ojos y le dije, es una persona en la que yo confío, y le dije, quiero contigo hacer un pacto. Yo no te pido a ti un solo favor para Ricardo Martinelli, ¿verdad? Porque yo me siento confiado, era antes de que se diera ni siquiera la decisión de Ricardo, creo que Nito todavía era presidente electo, y le dije, yo no te pido a ti un favor por Ricardo Martinelli, y lo único que te pido es que como presidente nunca te metas tampoco en contra, ¿verdad? Que dejes que la justicia haga su trabajo. Y me miró a los ojos y me dice, así debe ser, Alfredo, ¿verdad? Claro. Sí, bueno, cuentas con eso 110%. Y yo quiero pensar que eso se va a mantener no solamente desde el presidente, que honestamente confío en él, sino desde todas las instancias que vienen también debajo de él. Porque el día que eso yo no lo vea, el día que yo vea a mi partido, aquí hay personas en la contraparte que son de mi partido, el día que yo vea que mi partido se inmiscuye en temas de la justicia de este país, ese es el día que yo no tengo nada que hacer en ese partido. Así es. Alfredo Mayarino Alemán, gracias por esta participación. José, vamos a información comercial. Cuando regresemos, Guillermo Antonio Ruiz, Alonso Correa, vamos a hablar del mundo y de estos aumentos de casos de COVID. Después del cambio. Seguimos
en la presentación de Entre Líneas, hoy domingo 29 de noviembre. Y José, pues aumento de casos de COVID, la apertura del diálogo del Bicentenario y obviamente la noticia internacional, la muerte de Diego Armando Maradona. Y esto trae a colación, Fernando, ya se dio a conocer cómo se va a estar realizando este gran diálogo, pero se van a cumplir con todos los pasos, con todos los procesos, es lo que queda en duda, y van a participar en sí todos los sectores al que se han involucrado, al que quieren dar a conocer esos temas, y principalmente uno de los temas que quizás va a llamar mucho la atención va a ser ese tema de la caja del Seguro Social, donde por años no se ha querido tocar enfáticamente por el miedo a lo que puedan decir algunos de los empresarios, algunos de los directivos, algunos de las clases trabajadoras, cómo se van a poner de acuerdo y si se va a cumplir todo lo pactado en este diálogo, Fernando. Así es, Guillermo Antonio Ruiz, ese yo creo que es uno de los temas, se abre una esperanza, pero a la larga problemas de inequidad, costo de medicinas, educación, sistema educativo en general, sí, temas del hombre de la calle, de la familia panameña. Guillermo. Muy buenos días, Fernando y José Luis. Espero que se encuentren muy bien a todos los televidentes en este domingo de la mañana. Sí les tengo que decir algo. Hay algunas personas que me han preguntado cómo se hace para tener una biblioteca así como la que está ahí atrás. Bueno, coleccionando los libros que se producen estos diálogos. Aquí hay un montón. La concertación, los libros de educación, de relaciones exteriores, todo eso está ahí atrás. Miren, yo creo en el diálogo. Pero el primer diálogo que se tiene que dar en esta administración es el diálogo interno en el PRD. La facción de la Asamblea, la de la Avenida México y la de la Presidencia de la República tienen que dialogar y llegar a un consenso para saber quién es el que manda. En segundo lugar, tiene que haber un diálogo de justicia, pero es un diálogo interno, en el cual no puede ser que aquí a la gente se le juzgue una y otra vez hasta que se logre el resultado que se quiere. Esos temas no se van a dar en ninguna concertación y mucho menos si está completamente cuadrada en un objetivo, que es como llenar un cierto y falso en la escuela. A mí lo que me preocupa, Fernando y José Luis, es que yo esta película del diálogo del Bicentenario yo la vi en la concertación nacional. Yo todavía no entiendo cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Y además, cuando tú tienes un diálogo de esta magnitud, tú tienes que tener una crisis muy profunda. Es verdad que tenemos una crisis con lo de la pandemia, pero la situación no es una situación límite donde está en peligro la integridad del Estado panameño o donde está en peligro pues, el sosiego a través de las armas por parte de algún grupo revolucionario. Yo creo que este diálogo lo único que busca, honestamente, es aplacar un poco la posibilidad de que la sociedad termine señalando no solamente al PRD, sino también al panameñismo y a todos los demás partidos que han tenido que ver con el problema en el que hemos llegado. La Contraloría General de la Nación pues, dio unos números esta semana que pasó, y si bien hay algunos factores positivos, hay otros factores que evidentemente tienen que ver con decisiones de políticas públicas que se tomaron y que nadie aquí ha pedido un saldo de cuentas. Pues aquí sencillamente las cosas se hacen y aunque salgan mal no importa. Y esa es otra cosa de las que me preocupan, que si el diálogo es importante, es necesario, es importante. Pero aquí ya se tuvo un diálogo en el 2002 sobre la educación y la educación cada vez está peor. Aquí ya se tuvo un diálogo político en la concertación nacional en el año 2006. Hay 2 libros bonitos y nada. Entonces, ¿cuál es el origen cuál es el objetivo de todo esto? Ya no tener un libro, sino tener una página web completa. Yo respeto mucho a la doctora Franceschi y yo creo que es la persona correcta para este tipo de situaciones. Y ella ha demostrado ser una persona ecuánime en cuanto a estos diagnósticos, por ejemplo, sí, lo que ha hecho a través del PNUD durante estos años. Pero al final esto se compone de actores políticos con agendas. Si en el día a día las agendas políticas están llevando adelante a través de sus factores mediáticos
los temas que le da la gana. ¿Por qué no va a ser así en un diálogo como este? Entonces yo me temo que estos diálogos van a terminar siendo secuestrados por los intereses, salvo que un liderazgo que aún no conocemos encauce esa situación. Creo que el diálogo es una buena idea, pero hacerlo tan abierto, lo que único que me dice es que va a ser más de la película de la Concertación Nacional. Lo cierto es que esta vez por lo menos no tenemos al ave mal agüero de Isabel Sainz Malo de mediadora, que eso ya es un avance. Que por cierto ha firmado todos esos libros que están allá atrás del diálogo del PNUD, todos los tiene firmados Isabel de Sainz Malo y fue vicepresidente de la República y no se implementó lo que firmó de la educación, no se firmó lo que implementó en la concertación, no sé, el diálogo 2020, Bambito, bueno, todos esos diálogos están ahí y no se ha hecho nada. Es más, el país tiene tantos diálogos que hay un diálogo de APD regional. Hay un libro que dice qué hacer con Chiriquí hasta el año 2030. ¿Tú crees que alguien se ha tomado el trabajo en el gobierno de leerlo? Yo creo que lo que sí es cierto, Memo, es que si alguien, bueno, los dos discursos, tanto el del presidente Cortizo, pero el del presidente Lagos, una radiografía del país, los índices de pobreza provinciales, por ejemplo el de Bocas del Toro, 44% de los bocatoreños viviendo bajo la línea de pobreza. Eso realmente es insostenible. Bueno, tú y yo conocemos bien el sistema chileno, con el máximo respeto que le tengo al presidente Lagos, que de hecho yo fui observador internacional en las elecciones que él ganó y fui de los primeros que lo pude felicitar. Pero te digo algo, el Chile en los últimos 20 años de Ricardo Lagos es un país sumamente desigual, sí, en el cual nada más que hay que ver lo que pasa alrededor de Santiago para darte cuenta de los grandes y profundos problemas que tiene. Y eso también tiene que ver con políticas públicas desarrolladas y orientadas solamente al crecimiento de un grupo, dejando por fuera a otros. Yo creo que el doctor Lagos tiene, pues, el ingeniero Lagos, perdón, tiene una gran experiencia en todo esto, pero al final del camino, estos diálogos solamente se resuelven con recetas locales. El marco que yo intento entender que está tratando de dejar el presidente Lagos es como una especie de, pues, empuje para que nos sintamos acompañados. Pero ya te digo, el diálogo se abre en un momento donde no hay una convulsión social. Sí podría darse, pero no existe. Ahora, esa convulsión social está en ciernes. Si, insisto, la justicia hace cosas extrañas como repetir juicios y buscar, pues, donde no hay, o si la Asamblea Nacional insiste en desconocer la voluntad del pueblo y tratar de crear las leyes que realmente necesita la población, o si el Ejecutivo sigue en la parálisis que se encuentra ahora mismo. Pero es que ahí entra, Memo, porque si algo tiene el encierro es que provoca que busquemos enemigos comunes y lo odiemos profundamente. Es decir, no es casual que en medio de este encierro y en medio de esta situación tan tensa estalle Guatemala, estalle Colombia, estalle Chile, estalle Perú, estalle Bolivia, estalle Ecuador, ¿sabes? Es decir, todos los países, sobre todo a este lado del sur del Río Grande, que estamos, pues, sentados en ese barril de pólvora social permanente, ¿sabes? Yo creo que lo que están haciendo con el diálogo también es una especie de apagafuego por si acaso. Y todo está girando y hay gente apostando a esa convulsión social, todos estos focos, todos estos movines, todos estos grupos que salieron del poder con Varela que quieren volver a irrumpirlo a la fuerza, a las buenas o a las malas. Pero es que no es un diálogo abierto. Mira, yo he conversado con 3 personas que me han dicho, mira, a mí me invitaron al diálogo, pero por favor no digas mi nombre todavía porque no quiero que la gente sepa. Claramente no están definidos bien. No hay una transparencia en este diálogo. No hay, yo he escuchado objetivos macros muy bonitos, pero al final, seamos honestos, la mayor parte del país está de espaldas a ese diálogo. La mayor parte del país no se siente consultada por estos diálogos. Un estallido social es posible con diálogo o sin diálogo, Fernando y José Luis. Lo que hace falta es que las políticas públicas estén orientadas ¿a qué? A solucionar las cosas básicas, que haya agua, que haya electricidad, que haya calidad de vida, que haya seguridad. Eso hay ahora mismo, pues está en cuestión, yo no puedo opinar. Entonces, cuando resolvamos estas 4 cosas, tú vas a ver que puedes hacer 5 o 6 diálogos y no pasa nada. Pero si la gente siente que llega a su casa y no hay electricidad,
si tienen que salir a las calles a exigir que llegue el ministro o el del presidente para que les pongan agua, si tienen que vivir encerrados con pandemia o sin pandemia, porque la seguridad es intolerable, entonces olvídate del diálogo, Fernando y José Luis. Lo que va a haber es una convulsión social, sí o sí. Y eso es lo que tiene que entender el gobierno y los posibles gobiernos. Mira, yo vi al presidente del panameñismo criticar al gobierno por el índice del Producto Interno Bruto en negativo. Pero por el amor de Dios, ¿cuándo van a hacer la autocrítica si fue el partido panameñista en buena parte el que nos metió en este problema? Entonces, tú ves a una dirigencia política sorda, ciega y a veces muda, donde quieren hacer oposición en Twitter, en TikTok o peor aún, con 4 gatos en la calle. Tienen que tener una agenda, no puedes, como mi buen amigo Ricardo Lombana te dio un discurso hoy y mañana cambiarlo, porque pierdes la credibilidad, la homogeneidad del discurso. Entonces, si el gobierno se queda sin oposición, pasan estas cosas y eventualmente va a salirle una oposición al gobierno. Y ellos lo saben, por ahora el peor opositor del gobierno es el propio gobierno, para buena suerte de ellos. Entonces yo creo que esta vez, a diferencia de la concertación, que ojo, quiero recordar que cuando se hace la concertación, ya estaba el Suntran en la calle, ya estaban los maestros en la calle, ya estaban los médicos en la calle, y la concertación logra aplacar esa situación. Ahora mismo no está pasando eso, y tú estás apagando un fuego que no se ha encendido todavía. Si te quedas sin agua, se te va a quemar la casa. Pero Guillermo, también cuando se está dando esos diálogos, muchos de los panameños no se sienten identificados o representados por la dirigencia, llámese de sindical, empresarial, el que sea, no se sienten identificados con ellos. Y hoy, con esta situación de la pandemia, los panameños que han perdido su trabajo, que tienen el contrato suspendido, están pensando ya qué va a pasar a inicio del 2021 con sus trabajos. Es que esto de la pandemia nos va a acompañar todavía un rato largo. Y el tema económico, cuando lo hables con el economista que quieras, te va a decir que va a tomar un buen par de años que volvamos a estar en el 2019, que era malo. Entonces, ahí es donde te das cuenta de que Mira, yo he sabido de gente que ya ha sido despedida en el gobierno en puestecitos. Y eso tiene ese tufillo a próximo congreso del PRD. Entonces, a mí me preocupan esas cosas porque te das cuenta de que no hay una claridad en el asunto. Lo que tiene que tratar de hacer los gobiernos es reducir el tamaño del Estado y promover el empleo y promover el emprendimiento. Y ahora mismo sí se están haciendo pequeños esfuerzos a través de AMPIME, de la Caja de Ahorro, del Banco Nacional y de una serie de organizaciones, pero todo el gobierno tiene que irse de bruces en eso. Ya no hay tanto espacio para diálogos en el tema educativo. Hay que entrar manos a la obra. Hay que hacer infraestructura, hay que preparar a los profesores, hay que distribuir tecnología a los muchachos para que no solamente un 30% de la población estudiantil de colegios públicos tenga acceso a un computador. No puede ser posible que la gente en este país vaya a perder 2 años de su vida porque no tienen acceso a tecnologías. Entonces esas cosas no pueden esperar un diálogo tan prolongado. Insisto, yo creo que los diálogos son buenos y creo que este diálogo es bueno, siempre y cuando tenga un fin y tenga un resultado pronto, porque no puede pasarse otros 5 años dialogando el gobierno, porque pues sencillamente entonces sí, la gente le va a dar la espalda y ni se van a dar por enterado. Así es, Guillermo Antonio Ruiz, gracias. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, pues, tema internacional. Alonso Correa estará con nosotros, igual que el ingeniero Guillermo Ruiz, después del cambio. Estamos de vuelta con más de Entre Líneas y vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo a nivel internacional, principalmente con esta crisis política en Guatemala. Para ampliarnos lo que está sucediendo en ese país, se encuentra esta mañana con nosotros Alonso Correa. Alonso, buenos días. Buenos días, José Luis, y feliz domingo a todos. Pero es que no solo en Guatemala, hemos visto a lo largo de los años que han habido explosiones sociales y lideradas en su gran mayoría por la juventud. Juventud también latinoamericana que ha descubierto que sembrando el caos y haciendo berrinches se puede conseguir ciertos objetivos que tienen.
Pero lo que no saben es que una vez que siembras el caos y reina la anarquía, son los grandes grupos los que toman el control. Y lamentablemente en los países del nuevo continente son las pandillas y el crimen organizado los mastodontes económicos y los mastodontes armamentísticos. Son estos los que toman el control y son estos los que dictan qué se hace en el país. Un ejemplo de esto, un ejemplo clarísimo, es México. En México, el año pasado, se arrestó al hijo del posiblemente el jefe del cartel más importante de la historia, Chapo Guzmán, en Sinaloa. ¿Qué es lo que hizo el cartel? Una guerra abierta en la ciudad de Sinaloa, matando a 21 personas y pues, destruyendo la ciudad hasta que se les devolvió. El gobierno tuvo que echar para atrás y se les devolvió al hijo de Joaquín Guzmán. ¿Qué es lo que sucede en Guatemala? Pues que un grupo de encapuchados entró en el Congreso de los Diputados y le prendió fuego. Rompieron las ventanas, rompieron las puertas, entraron al Congreso y le prendieron fuego. A pesar de que el incendio duró unos pocos minutos, logró destruir documentos tan antiguos como de 170 años de edad. Estamos viendo de que gran parte de la juventud guatemalteca está en contra de los presupuestos del 2021 porque pues, rebajan los fondos para la salud y para la protección civil. Pero repito, o sea, la violencia no es la solución. Si quieres cambiar algo, se cambia desde la política y desde el diálogo. Prendiéndole fuegos a la asamblea, prendiéndole fuegos a los edificios, haciendo manifestaciones en las que se ejecuten comercios que no vayan con tus ideales, no es la solución. Lo hemos visto también en Estados Unidos con las protestas del Black Lives Matter y pues de ser así, de seguir así, la cosa no se ve de muy buen color. Regresamos contigo, José Luis. Así es, Alonso, y precisamente son los jóvenes los que hoy día estamos viendo que están en las calles, que están realizando este tipo de manifestaciones, que también, como bien lo dijiste, no solamente en Guatemala, podemos ver Chile, como también se han dado diferentes manifestaciones, se han dado en Bolivia, se han dado también en Costa Rica, aquí en Panamá se han dado, pero de manera muy minúscula porque no ha tenido el auge, no ha tenido la concentración, pero preocupa esta situación que se está viviendo en los países del continente americano y es allá donde tenemos que evitar. Y hablando del diálogo, Fernando y Guillermo, vemos que el presidente de Guatemala llama a una mesa de diálogo para revisar ese presupuesto, Guillermo. Sí, lo que pasa, José Luis, es que el tema de Guatemala es muy, muy complicado. Nada más que hay que recordar este presidente Colón, que quedó enredado en un problema de una acusación de un asesinato posterior a la muerte del asesinado. Así de complicada es la situación política de Guatemala. Es más, después de la muerte del alcalde Arzú, después de haber sido alcalde durante 25 años y haber sido presidente de la República, la política en Guatemala ha quedado desestabilizada porque él se convirtió en lo que los norteamericanos le llaman un kingmaker, o mejor acá, el factotum. Entonces, Guatemala, recordemos que es un país que en su gran mayoría está compuesto por etnias indígenas, todos ellos dominados por una clase empresarial muy fuerte de unas 14 o 15 familias que controlan todos los negocios que hay en Guatemala y sus alrededores, incluyendo el político. Entonces, los políticos cuando llegan tienen que llegar hipotecados políticamente. ¿Qué le pasa al gobierno? Bueno, el gobierno está tratando de aplacar, ahí sí, un estallido social de grandes proporciones, ahora llamando a este diálogo que en realidad no logra callar los problemas que tiene Guatemala. Mira, Guatemala y cualquier otro país centroamericano, y esta vez incluyendo a Costa Rica, tienen el mismo problema. Su Producto Interno Bruto se basa en dos patas, en dos aspectos que han fallecido con la pandemia: el turismo y las remesas. Fíjate, en Panamá el turismo es el 10% del Producto Interno Bruto y las remesas andan como entre el 1 y el 2%. Todavía hay un gap como de 60 millones de dólares anuales entre lo que sale y lo que entra en remesa. En cambio, en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, el tema de las remesas es fundamental en el Producto Interno Bruto. Y cuando no están las remesas queda el turismo. Y en Costa Rica, inversa. El problema es que les va a tomar
casi 5, 7 años recuperar esos números. Eso lo saben los políticos centroamericanos, especialmente políticos como de Guatemala, que no las tienen todas consigo, está hipotecado políticamente. El ejército es muy endeble, un día está con uno, otro día está con otro. Entonces es una situación muy volátil la que se da en Guatemala, pero ojo, mañana podríamos estar hablando de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua e incluso del propio Costa Rica. Así de grave es la situación de estos países centroamericanos. Así es. Guillermo, gracias. José Luis, ¿qué nos espera esta semana? Bien, Fernando, ver cómo continúa el comportamiento del coronavirus en nuestro país, que conocimos el martes pasado que el índice reproductivo efectivo del virus estaba en 1.17. Ya para el día de hoy ya debe estar por 1.220 por la cantidad de casos que estamos viendo. Esto se debe también a muchas de las reaperturas y es importante seguir con el uso adecuado y correcto de las mascarillas y el constante lavado de manos. Así es. Bueno, antes les recuerdo las decenas para este domingo, 801, dice don Monchi Díaz, que se arropen con el 9. Así que recuerden el sorteo es a las 3 de la tarde. Adelantándome con las felicitaciones a los maestros el próximo martes, el día del maestro, así que a todos también, buen inicio de diciembre, el mes, bueno, del amor por excelencia. Gracias a todos por su audiencia. Recuerden, este programa se retransmite en KW Continente a las 4 de la tarde. Yo los veo mañana. Bueno, nosotros los vemos mañana desde las 6 de la mañana en toda la información en la emisión matutina de Next Noticias. A todos, gracias por su audiencia. Gracias a don Guillermo Ruiz, a Alfredo Vallarino Alemán y José Luis Ríos en la copresentación. Hasta mañana.